Caminas por la galería de los espejos esperando gloria. Esperando el brillo de los candelabros y el susurro del respeto. Pero en su lugar, te golpea otra cosa, algo agrio, denso y húmedo. Un hedor que se te pega a la garganta y cabalga en tu aliento. El perfume no puede cubrirlo. El incienso solo lo empeora. Huele a carne podrida dejada al sol. Como una herida que ha dejado de sanar. Los cortesanos fingen no notarlo. Se inclinan con pelucas empolvadas y sonrisas de seda, los ojos fijos en el trono dorado al frente. Pero lo saben. Todos lo saben. Porque la podredumbre no está en las paredes. Está en el rey. Luis XIV, el radiante rey sol, el dios embrocado, está muriendo. Lentamente. Públicamente. Dolorosamente. Su cuerpo se devora a sí mismo desde dentro. Y aún así, los rituales continúan. Las trompetas aún suenan al amanecer. Los pajes aún gritan, el rey se acerca. Antes de adentrarnos más en esta historia de delirio divino y ruina corporal, si te gusta descubrir las verdades ocultas de la historia, las que se esconden bajo pan de oro y silencio, considera darle like y suscribirte. Y dime en los comentarios desde donde estás viendo. Es fascinante que siglos después, aún nos reunamos, a través de países, a través del tiempo, para presenciar estas historias olvidadas juntos. La historia en la que estás a punto de entrar no es del todo cierta, pero tampoco es del todo falsa. Luis tenía 76 años, anciano según los estándares de 1715, y aún aferrado a su mito. Sus piernas se habían puesto negras. Sus encías sangraban. Sus dientes sonaban dentro de su cráneo. Pero su orgullo seguía erguido. Aparecía en la corte cada mañana con zapatos de tacón rojo, cubierto de encaje, una máscara de rubor ocultando el gris de su piel. Sus médicos susurraban detrás de las cortinas, pasándose notas en lugar de hablar. El rey no debe saber. El rey no puede olerse. Pero por supuesto que podía. A puertas cerradas, sus gritos agrietaban el yeso. Las sábanas, manchadas de pus y líquido amarillo, debían cambiarse 4 veces al día. Los cirujanos drenaban forúnculos que silbaban al tocarlos. Su pierna izquierda, gangrenosa y supurante, había comenzado a devorarse a sí misma, pero nadie se atrevía a sugerir amputación. Aún no. No a menos que él diera permiso. No sin la aprobación del astrólogo de la corte. En público, Luis seguía siendo Apolo, el sol divino. En privado, era un hombre pudriéndose en vida, demasiado sagrado para morir y demasiado enfermo para vivir. Nadie huía de la habitación. Eso sugeriría insulto. Girar la nariz era arriesgar el exilio. En su lugar, los nobles sostenían pañuelos perfumados justo debajo de sus narices y sonreían a través de la pestilencia. Porque Versalles era teatro, y el rey era el actor principal en una obra que nadie se atrevía a interrumpir. Incluso cuando su carne colapsaba hacia adentro. Incluso cuando las doncellas vomitaban en las esquinas y suplicaban ser reasignadas. Incluso cuando las moscas comenzaban a reunirse en las esquinas de sus cámaras como dolientes silenciosos esperando la caída de un dios. Y aún así, se inclinaban. Aún así, aplaudían cuando lograba levantar una mano. Porque esto era más que enfermedad. Era doctrina. Era el derecho divino tornándose negro bajo sábanas de seda. La galería de los espejos nunca se trató del reflejo. Se trataba de ilusión. De ver a tu propio cuerpo interpretar un papel mientras fingías ser inmortal. Luis XIV gobernó Francia durante más de 70 años. Se creía elegido. Sagrado. Un sol demasiado brillante para apagarse. Pero cada día, su pierna le recordaba lo contrario. Y también lo hacía el olor. Todavía lo llamaban Apolo. Incluso cuando la podredumbre se extendía por su muslo. Incluso cuando el pus empapaba las sábanas bordadas y se acumulaba en sus pantuflas de satén rojo.
incluso cuando los gusanos se retorcían en los vendajes al cambiarlos con demasiada lentitud. Seguía siendo el Rey Sol. Seguía siendo el Dios viviente de Francia. Seguía siendo el hombre cuya sola mirada podía arruinar carreras o crearlas desde la nada. Nadie hablaba de los insectos. Pero venían igual. Pequeños, negros, zumbando con un hambre que ninguna etiqueta podía contener. Aterrizaban en los fruteros junto a su cama y caminaban por sus almohadas. A veces flotaban cerca de su boca abierta mientras jadeaba durante noches sin sueño, con los labios agrietados y la lengua seca por la infección. Los sirvientes agitaban abanicos perfumados para alejarlos. Los sacerdotes quemaban incienso y recitaban oraciones en latín. Aún así, venían. Porque a las moscas no les importan los títulos. Solo la descomposición. Luis XIV había construido un imperio a su alrededor, arquitectónicamente, políticamente, teológicamente. No era simplemente un rey. Era el Estado. El État, c'est moi. Su imagen colgaba en cada sala. Su monograma adornaba cada puerta. Versalles fue diseñada como un reflejo de su cuerpo, su eje central alineado con su cámara real. Él se convirtió en la fuente de toda luz. Y obligó a los demás a orbitarlo como estrellas menores. Pero en 1715, ese centro divino había comenzado a colapsar hacia adentro. Los cortesanos aún se inclinaban. Los músicos aún tocaban. Pero la corte empezaba a girar en otra dirección, no visiblemente, no con audacia, pero sí con sutileza. Las conversaciones terminaban más rápido cuando el rey entraba en la sala. Los ministros llevaban pañuelos discretamente escondidos bajo sus pelucas. Algunos incluso comenzaron a visitar la capilla más a menudo de lo habitual, no para rezar por su curación, sino para empezar a prepararse para su muerte. Y aún así, Luis resistía. Día tras día. Semana tras semana. Recibía embajadores mientras su aliento apestaba a podredumbre. Se reunía con generales mientras su pierna drenaba líquido negro debajo del trono. Dictaba decretos con la mandíbula temblorosa, forzando sílabas a través de encías hinchadas. Decían que era fuerte. Decían que era inmortal. Pero ser fuerte no es lo mismo que ser un dios. Y lo que realmente adoraban era la representación. La ilusión de control en un cuerpo que ya no tenía ninguno. Sus médicos, miembros de la facultad médica más prestigiosa de Europa, no tenían poder real. Discutían en susurros sobre humores y bilis. Aplicaban perlas trituradas en sus encías. Recetaban enemas y sanguijuelas, y al día siguiente cambiaban de opinión. Uno propuso perforar la pierna para dejar salir la podredumbre. Otro sugirió calentar toda la habitación para hacer sudar la gangrena. Nada funcionaba. Pero ninguno se atrevía a decirlo. Porque la medicina en Versalles trataba menos sobre curar y más sobre obedecer. Decir la verdad, admitir que el rey estaba muriendo, era una forma de traición. En su lugar, escribían informes hermosos en caligrafía, llenos de optimismo cauteloso y frases elegantes en latín. La verdad vagaba por los pasillos en silencio, zumbando suavemente. Se posaba sobre las túnicas de seda del rey. Trepaba por los platos de la cena. Aterrizaba en las pelucas perfumadas de sus hijas. Bailaba sobre su herida abierta mientras yacía en la cama que una vez simbolizó la monarquía eterna. Luis había ordenado una vez que su corte adorara su despertar como un amanecer. Cada mañana, un lever ceremonial lo recibía al salir del sueño. Los nobles competían por el honor de sostener sus túnicas o presentarle sus medias. Era sagrado. Estructurado. Intocable. Pero ahora, cuando despertaba, el ritual comenzaba con gritos. Cuando se levantaba, si lograba levantarse, los asistentes debían alzarlo por los brazos, con cuidado de no desgarrar la carne en sus articulaciones. Las moscas también venían entonces. Atraídas por el sudor, la sangre, el agua azucarada que sus labios ya no podían tragar. Aún así llevaba la corona.
Aún así daba órdenes. Aún así Francia lo observaba y murmuraba, no sobre su carne, sino sobre lo que vendría después. Un nuevo rey. Un cambio de poder. Una corte sin sol. Pero por ahora, el dios seguía en su trono, rodeado de oro, acosado por insectos, y consumido poco a poco por un cuerpo que ya no obedecía al mito. Las cortinas siempre estaban cerradas antes de que el rey se pusiera de pie. No para bloquear el sol, sino para contener el olor. Detrás del terciopelo de Versalles, no había perfume lo suficientemente espeso, ni baño de agua de rosas lo suficientemente largo, para ocultar la verdad. Luis XIV se estaba muriendo, y su cuerpo se había convertido en un campo de batalla. A fines de agosto de 1715, la gangrena en su pierna izquierda se había extendido hasta la cadera. La piel se había ennegrecido, endurecido, y comenzaba a abrirse. La carne por dentro estaba blanda, húmeda y deshaciéndose. Los cirujanos lo llamaban putrefacción. Los cortesanos no lo llamaban de ninguna manera. Simplemente miraban hacia otro lado. Dentro de la cámara privada del rey, la cera de las velas se acumulaba en el mármol y la sangre se acumulaba a su lado. La cama del rey Sol, roble tallado, cubierta de damasco carmesí, tenía que forrarse con gruesas sábanas para absorber la supuración. 4 veces al día, los sirvientes retiraban las sábanas, raspaban la pasta amarilla y volvían a vendar la extremidad podrida. Cada vez que lo hacían, el rey gritaba. No alzaba la voz. Gritaba. Un sonido tan crudo que atravesaba los muros de piedra y retumbaba por los pasillos. Pero nadie corría a socorrerlo. Nadie ofrecía alivio. Porque incluso el dolor del rey tenía reglas. En la corte, hasta la agonía debía estar coreografiada. Se cerraban las cortinas, se encendía el incienso, se abría la ventana apenas para dejar escapar a las moscas. Las doncellas contenían la respiración mientras los cirujanos susurraban, limpiaban y quemaban los bordes de la herida con hierros al rojo vivo, con la esperanza de cauterizar lo que ya no se podía salvar. Cada mueca de su rostro, cada apretón de su mandíbula, era observado. Porque si el rey moría durante el tratamiento, alguien sería culpado. Así que los médicos tomaron una decisión. No curarlo, sino esperar. Esperar una señal que indicara que era seguro decir la verdad. Esperar el momento en que alguien más lo dijera primero. Esperar que su cuerpo tomara la decisión final. Para entonces, Luis ya no caminaba. Ya no comía. Murmuraba, dormía, y despertaba confundido. Su piel se había vuelto de un tono gris azulado. Sus dientes castañaban al intentar hablar. Sus uñas crecían largas y se curvaban, mientras la carne debajo se ablandaba y se desprendía. Aún así, la corte seguía funcionando. Los nobles seguían asistiendo a sus bailes de máscaras, a sus óperas, a sus cacerías. Desde lejos, Versalles brillaba. De cerca, apestaba. Pero solo unos pocos podían acercarse tanto. El gran chambelán. El primer médico. Madame de Maintenon, su última amante, quizá su esposa secreta, se sentaba con él cada noche y lloraba en silencio. Cambiaba la tela bajo su cabeza. Le limpiaba el rostro con agua de rosas y le leía salmos en voz alta, incluso cuando él ya no respondía. Jamás mencionaba el olor. El silencio detrás de las cortinas era sagrado. Allí, el rey podía pudrirse sin juicio. Allí, su divinidad podía descomponerse sin ser vista. Allí, el mito de Luis XIV podía deteriorarse lentamente, con cuidado, mantenido por quienes lo amaban demasiado como para romper la ilusión. Porque no era solo su cuerpo el que moría. Era todo. Su linaje, su visión, su control. La imagen de una Francia perfecta gobernada por un rey inmortal se deshacía con cada gota de fluido que empapaba el colchón. Decirlo en voz alta, admitir que la podredumbre había llegado al trono, era romper un hechizo tejido durante 7 décadas. Los cortesanos fuera de la cámara susurraban en los rincones.
¿Quién lo sucedería? ¿Sobreviviría su bisnieto de 5 años? ¿Sobreviviría Francia? ¿Podría un país que adoraba a un solo hombre sobrevivir a la muerte de su imagen? Pero ninguno preguntaba cómo se sentía. Ninguno se atrevía a mirarlo a los ojos. Porque podrían verlo. El miedo. La certeza de que él también podía olerse. El horror de morir no como un dios, sino como un hombre cuya pierna se había vuelto veneno. Un hombre escondido detrás de cortinas, despojado de gloria, aferrado al poder no por majestuosidad, sino por la pura negativa a soltarlo. La podredumbre ya no estaba solo en su pierna. Estaba en las paredes. En el silencio. En las mentiras que mantenían unido a Versalles. Y detrás de esas cortinas, se extendía. Tú nunca debiste ver las letrinas. Nunca debiste oler la podredumbre detrás de los paneles dorados, ni oír a las ratas rasgando dentro de los muros del palacio. Versalles era un espejo, no una ventana. Un lugar construido no para revelar, sino para reflejar. Te mostraba lo que Luis XIV quería que vieras: perfección, poder, divinidad, orden. No importaba que, bajo los suelos de mármol, los hombres vaciaran orinales en zanjas. Que las fuentes apestaran en verano. Que los nobles se ensuciaran encima dentro de la seda porque caminar hasta un retrete era demasiado indigno. No importaba, porque Versalles nunca fue real. Era teatro. Y Luis era su dramaturgo, su director, su estrella. Él gobernaba no solo por decreto, sino por actuación. Todo en su rutina diaria era un ritual sagrado. El Lever, el despertar del rey, estaba coreografiado hasta el doblado de las sábanas. Cada mañana, los hombres más poderosos de Francia competían por el honor de entregarle sus zapatillas. De vestirlo. De verter su agua. De estar en la habitación sin decir una sola palabra. No se trataba de intimidad. Se trataba de proximidad a la divinidad. Y si podías oler el pus que se filtraba de su pierna, no lo mencionabas. Si veías sus labios temblar de dolor cuando el médico ajustaba sus vendajes con demasiada fuerza, apartabas la mirada. Porque Versalles fue construido para ocultar la verdad. Y Luis pasó su vida escondido dentro de ella. Pero en 1715, la mentira empezaba a deshilacharse. Los espejos ya no reflejaban juventud. Las fuentes ya no ocultaban la descomposición. El hombre que una vez fue el centro de toda la luz ahora se movía como una linterna moribunda, parpadeante, jadeante, vencido bajo el peso de 70 años de mito. Su cuerpo no solo fallaba. Estaba diciendo la verdad. Y esa verdad aterraba a todos. Detrás de las risas, detrás de los bailes, detrás de las mejillas empolvadas y los lunares pintados, había un pánico silencioso. Los ministros sonreían mientras reescribían los planes de sucesión. Los nobles bebían mientras sobornaban a los cirujanos por informes privados. Los guardias del palacio hablaban de fantasmas vagando por los pasillos, figuras de peste, muerte y juicio, atraídas al dios moribundo en el trono. Pero aún así, las funciones continuaban. Porque los rituales de Versalles se habían vuelto más poderosos que el propio rey. Ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. Pero la música seguía sonando. La corte seguía reuniéndose. Las cenas se servían con 25 platos y 50 sirvientes a la luz de las velas. Aunque Luis solo pudiera comer 3 bocados. Aunque le sangraran las encías con cada masticada. El espectáculo seguía. Porque detenerlo sería admitir que estaba muriendo. Y admitir que estaba muriendo, era admitir que todo el sistema siempre había sido una representación. No había retretes en Versalles. La gente hacía sus necesidades en las escaleras, detrás de cortinas, en jarrones de porcelana que solo se vaciaban cuando alguien lo recordaba. El gran palacio apestaba. Pero los artistas lo pintaban limpio. Los historiadores más tarde escribirían sobre su elegancia, su equilibrio, sus proporciones doradas. Nadie escribió sobre los piojos. Las fiebres.
La enfermedad del sudor que se llevó a las enteras de sirvientes en una sola semana. Luis lo sabía también. Había creado este lugar por miedo, miedo a la rebelión, miedo al caos, miedo a la verdad. Había trasladado la corte desde París para aislar a sus nobles, para atraparlos en un mundo de cintas y rituales tan agotadores que no tuvieran tiempo para conspirar. Los mantenía bailando mientras él movía los hilos desde detrás de las cortinas de terciopelo. Pero ahora, al final, los hilos se habían enredado. No podía caminar por los pasillos sin desplomarse. No podía sentarse para las sesiones del trono sin sangrar. El dios se desmoronaba en su templo y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Porque decir la verdad en Versalles era herejía. No fue construido para la verdad. Fue construido para la obediencia. Y la podredumbre que ahora resumaba por las sábanas de Luis siempre había estado allí, oculta entre perfumes, espejos y seda. Versalles nunca fue un palacio. Fue un disfraz. Y ahora ya no le quedaba. Llega un momento en que la muerte se espera. Incluso se recibe con alivio. Pero para Luis XIV, ese momento pasó, y aún así, seguía vivo. Su cuerpo había empezado a apagarse. Su apetito desapareció. El dolor en su pierna ya no era dolor, era algo más frío, más vacío, una conciencia sorda de que una parte de él ya estaba muerta. Los cirujanos cambiaban los vendajes sin comentar. La pierna era dura como madera, negra como carbón. La podredumbre había dejado de extenderse, no porque estuviera sanando, sino porque ya no quedaba nada por destruir. Y aún así, el rey vivía. Lo llamaban milagro. Lo llamaban fuerza. Susurraban que incluso la muerte temía al rey Sol. Pero dentro de sus aposentos, nadie usaba esas palabras. Allí, se hablaba con cuidado, como si una sílaba equivocada pudiera romper el hilo delgado que aún mantenía a Luis con vida. No había risas. No había música. Solo el sonido de su respiración, áspera, húmeda, demorándose más con cada pausa antes de volver como un silbido a través de cristales rotos. Los médicos rondaban como cuervos. Ya no lo tocaban sin antes rezar. Esperaban señales, no médicas, sino divinas. Su pulso no significaba nada. El color de su piel no significaba nada. Estudiaban sus sueños en su lugar. Su sudor. Los patrones de sus gemidos. Un cirujano afirmó que las pupilas del rey ya no se dilataban. Otro dijo que su corazón se detenía durante minutos. Pero nadie se atrevía a decirlo. Ya debería estar muerto. Entonces comenzaron a preguntar al clero. ¿Era esto un castigo? ¿Era el purgatorio hecho carne? Luis siempre había temido la muerte. No porque no creyera en Dios, sino porque creía demasiado. En privado, había confesado a sus sacerdotes sobre las guerras, los miles que murieron en su nombre, las amantes que amó, los hijos ilegítimos que legitimó y luego abandonó. Conocía el peso del pecado. Y ahora, su cuerpo se convertía en confesión. Se pudría pedazo por pedazo, como si el cielo mismo lo obligara a sentir cada error antes de dejarlo ir. Los sacerdotes alineaban las paredes. Recitaban salmos, ungían su piel, susurraban perdón. Pero incluso ellos parecían tener miedo. Porque la muerte estaba cerca. Tan cerca que ya se podía oler. Pero no lo suficiente como para terminar el trabajo. Así que esperaban. Toda Francia esperaba. Durante días, su condición no cambió. Iba y venía entre la conciencia y el delirio. A veces abría los ojos y pedía por un ministro que había muerto hacía 5 años. A veces llamaba por su madre, y luego quedaba en silencio durante horas. Una mañana, pidió ver a su bisnieto menor, Luis, el futuro rey, de apenas 5 años. Trajeron al niño hasta la cama, temblando bajo un gorro de terciopelo demasiado grande para su cabeza. Luis XIV colocó una mano sobre el hombro del niño.
Sus dedos temblaban. Sus labios se abrieron, agrietados. Trata de ser un buen rey, dijo, y no hagas la guerra a la ligera. Fue la frase más clara que había dicho en una semana. Luego, silencio otra vez. A la mañana siguiente, pidió la extrema unción. La habitación se llenó de incienso. El agua bendita tocó su frente. Todos inclinaron la cabeza. Pero no murió. Al día siguiente, comenzaron los preparativos para el entierro. Los artistas de la corte ya hacían bocetos para la procesión fúnebre. La capilla fue limpiada. Se colgaron telas negras. La tumba real, ya esperándolo en Saint-Denis, fue desempolvada y encendida con velas. Pero el rey seguía respirando. Una doncella susurró que había hecho un pacto con la muerte y cambió de opinión. Otra decía que el diablo mismo lo mantenía con vida, castigándolo con cada hora de carne en descomposición. Y otra más, un viejo sacerdote de ojos nublados, murmuraba simplemente, un Dios no puede morir hasta que sus fieles lo dejen ir. Pero Francia no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo matas a un Dios que has adorado desde la infancia? ¿Cómo entierras a un hombre cuyo aliento determinaba tu destino? ¿Cómo dices adiós a alguien que hacía salir el sol? Luis XIV había gobernado incluso el tiempo, marcando las horas de Francia con sus rituales, doblando a las familias nobles alrededor de su cuerpo como planetas en órbita. Y ahora, incluso la muerte lo obedecía. El rey no podía morir. No todavía. Versalles brillaba bajo el sol de la mañana, barandillas doradas, candelabros de cristal, paredes bordadas en seda. Pero si te acercabas, lo veías. La mancha marrón al borde de una escalera. La nube zumbante sobre una vasija de porcelana. La forma en que los cortesanos levantaban sus túnicas apenas un poco para evitar algo pegajoso en el mármol. Versalles no era limpio. No era puro. Era una podredumbre hermosa. No había baños en el palacio. No había agua corriente. No había sistema de alcantarillado. La gente orinaba detrás de cortinas, se aliviaba en rincones, o usaba orinales que se vaciaban demasiado tarde. Los cortesanos personales del rey tenían una sala del taburete asignada, pero incluso eso era un lujo al que pocos accedían. La mayoría de los nobles preferían no caminar por los largos pasillos ni hacer fila. Simplemente encontraban un lugar tranquilo y lo hacían allí. Un visitante en 1715 describió el olor como una mezcla de perfume y descomposición, como rosas enterradas con cadáveres. La peste se aferraba a las cortinas. Colgaba en el aire durante los bailes. Incluso durante bautizos y bodas reales, los invitados presionaban pañuelos perfumados contra sus rostros no por etiqueta, sino por supervivencia. Y aún así, nadie se quejaba. Porque Versalles era sagrado. Y la limpieza era un asunto privado en un mundo construido completamente sobre el espectáculo público. Luis XIV odiaba el agua. Rara vez se bañaba. Los médicos de la época creían que lavarse con frecuencia debilitaba el cuerpo y atraía enfermedades. Así que en lugar de bañarse, el rey era frotado con paños empapados en agua de rosas y alcoholes. Su piel se cubría con gruesas capas de polvo para ocultar los forúnculos. Sus pelucas no ocultaban solo la calvicie, también los piojos. Cuanto más elaborada la peluca, más picaba. Existían rituales completos para peinarlas, las pelucas se hervían, perfumaban, desempolvaban. Pero los piojos siempre regresaban. No eran una molestia. Eran un hecho de la vida. Un cortesano anotó que su ayuda de cámara le quitaba 20 piojos del cuello cada mañana antes del desayuno. Otro llevaba un peine de plata escondido dentro del abrigo todo el tiempo. Pero en la corte, nunca se hablaba de ello en voz alta. Hablar de esas cosas era romper la ilusión, y en Versalles, nada era más peligroso que la honestidad. El maquillaje era peor. Para parecer vivo en la corte, tenías que parecer muerto,
rostros empolvados de blanco, venas oscurecidas pintadas en las mejillas, rouge sobre la piel hasta que se agrietaba. Pero los polvos estaban hechos de plomo y mercurio. No solo se asentaban en la piel, penetraban. Envenenaban lentamente a las mujeres y hombres que los usaban. Las señales de la moda cortesana eran idénticas a las señales de una enfermedad terminal: ojos hundidos, labios pálidos, manos temblorosas. Pero nadie lo notaba. Todos lucían igual. Incluso Luis. Su rostro había sido empolvado tanto tiempo que nadie recordaba su color real. Debajo del rouge, el almizcle y el encaje ya se estaba desvaneciendo. Y aún así exigía perfección. Decretó que todos los cortesanos debían vestir de forma exquisita. Incluso el noble más pobre debía llevar seda, usar pelucas, portar guantes perfumados. Si no podían costearlo, pedían prestado, rogaban o se endeudaban. Porque parecer menos que elegante era arriesgar el destierro. En Versalles, la pobreza no era falta de dinero, era falta de ilusión. Pero detrás de la ilusión, la infección se propagaba. Brotes de viruela arrasaban el palacio. Tosidos resonaban en cada pasillo. Nadie se aislaba, porque la ausencia significaba exclusión. Una sola reunión perdida podía significar la muerte política. Y por eso, los enfermos acudían de todos modos, ocultando su fiebre bajo el polvo, limpiando la sangre de las encías entre movimientos del abanico. Cuando el rey comenzó a pudrirse, nadie se sorprendió. Él había construido un mundo que escondía la suciedad tras el oro. Y ahora, el oro se estaba desconchando. Su cámara apestaba a infección. Las sábanas debían cambiarse 2 veces al día. Las moscas nunca se iban. Y aún así, mientras él sudaba durante otra noche sin dormir, el palacio afuera seguía girando. Los músicos seguían tocando. Los cortesanos seguían chismeando sobre pasteles delicados hechos con crema echada a perder. Y en algún lugar, una duquesa se reaplicaba el polvo de plomo, sonriendo frente a un espejo agrietado mientras sus dientes se desmoronaban en silencio dentro de su boca. Versalles nunca fue un monumento a la belleza. Fue una obra maestra de la negación. Y para 1715, esa negación había empezado a pudrirse. El cuerpo del rey no le pertenecía. Pertenecía a Francia. Y cada centímetro de él, cada miembro, cicatriz, gesto y suspiro, era político. Luis XIV lo entendía mejor que nadie. Había convertido su cuerpo en un espectáculo. Era divino, sagrado, incuestionable. Un símbolo de la gloria de Francia. Un símbolo del orden. De la masculinidad. De la virilidad. Y así, su vida sexual se convirtió en un asunto de Estado. Sus amantes no eran solo amantes. Eran política. Cada una elegida con cuidado, exhibida en público y descartada solo cuando se volvía estratégicamente necesario. Acostarse con el rey era obtener influencia. Dar a luz a su hijo, aunque fuera bastardo, era ascender en la corte. La corte observaba sus romances como los astrónomos siguen los movimientos del sol, porque dictaban estaciones, fortunas y peligros. Madame de Montespan. Madame de Maintenon. Louise de la Valliere. Cada mujer era conocida por el vaivén de sus caderas, la fragancia de su cabello, el tono de su voz en el oído del rey. No eran amantes. Eran instituciones. Y Luis representaba su papel con maestría. Era fuerte, viril, insaciable. Al menos, eso susurraba la corte. Su virilidad era un mito nacional, usado para justificar guerras, promover linajes reales y sofocar rebeliones. Cuestionar su fuerza era cuestionar el orden divino mismo. Pero detrás de las cortinas del dormitorio, las cosas eran menos divinas. A medida que el rey envejecía, los rituales de intimidad continuaban. Pero su cuerpo empezaba a fallar. Llegaron las úlceras. Las infecciones. La impotencia.
Sus médicos le recetaron afrodisíacos hechos con escarabajos triturados y astas pulverizadas. Lo sangraban antes de visitar a su amante, diciendo que así recuperaría el vigor. Le aplicaban cataplasmas en la ingle y murmuraban oraciones en latín sobre sus sábanas. Pero aún así, nada. El rey que alguna vez había compartido lecho con medio palacio ahora luchaba por levantarse del colchón. Y aún así, el mito continuaba. Porque al cuerpo del rey no se le permitía envejecer. No se le permitía dejar de desear. Un cuerpo sagrado no se descompone. Un falo divino no se debilita. Así que cuando la podredumbre alcanzó sus genitales, nadie dijo una palabra. Las llagas se trataban con discreción. Los médicos las llamaban fiebres. Los sacerdotes las llamaban pruebas. Sus amantes, ya menos, más viejas, más discretas, fueron instruidas para mentir. Para decir que aún las visitaba. Que aún las tocaba. Que el cuerpo sagrado de Francia aún cumplía su función santa. No se trataba de sexo. Se trataba de control. Porque Luis había usado el sexo no para el placer, sino para el dominio. Había hecho que sus amantes se arrodillaran ante él en la corte. Había despedido a sus amantes con una sola mirada. Había usado los cuerpos de las mujeres para silenciar rivales, forjar alianzas, castigar la arrogancia. Y ahora, con su propio cuerpo fallando, ese poder empezaba a escaparse. Se volvió suspicaz. Paranoico. Celoso de los cortesanos jóvenes, de ojos más brillantes y espaldas más rectas. Estallaba en decretos. Exiliaba a quienes susurraban demasiado fuerte. Nombró eunucos para vigilar sus aposentos. Se aferraba al ritual incluso cuando su carne se desprendía del hueso. Y aún así, el cuerpo sagrado era alabado. Porque la imagen era demasiado poderosa para romperse. Incluso la iglesia lo protegía. Aunque Luis había violado cada principio de la modestia cristiana, los sacerdotes lo llamaban elegido. Recordaban al público su piedad, su financiación de catedrales, su expulsión de protestantes. Insistían en que sus deseos eran humanos, perdonables. Que el rey pecaba solo como deben pecar los hombres. Pero en sus últimos años, el propio Luis empezó a cuestionarlo. Se confesaba a menudo. Lloraba en soledad. Rechazaba el contacto de las mujeres. Y cuando llamó a su bisnieto al lecho de muerte, dijo solo esto. Evita las amantes. Debilitan el alma. No fue una condena. Fue una confesión. Luis había construido su imperio con su cuerpo, lo mostró, lo exaltó, lo adoró. Y ahora lo traicionaba. Su ingle dolía. Sus partes sangraban. Su cuerpo sagrado se había convertido en una prisión de carne, antes adorada, ahora temida. Y aún así, la corte se inclinaba. Porque para ellos, la podredumbre no importaba. Solo importaba la actuación. La habitación estaba demasiado silenciosa. No era el silencio de la paz, sino del cálculo. De personas conteniendo la respiración, escuchando algo que no se atrevía a nombrar. Luis XIV yacía en el centro de todo, bajo un dosel de oro y terciopelo, rodeado de sacerdotes, cirujanos, ministros y hombres que habían esperado toda su vida este momento. El rey Sol estaba muriendo. Pero lo hacía demasiado lento. A principios de septiembre de 1715, la podredumbre había alcanzado su cadera. Su respiración sonaba como una rueda rota. Su pierna ya no era más que carne endurecida y vendas amarillentas empapadas por completo. El dolor había desaparecido, no porque hubiera disminuido, sino porque su cuerpo ya no podía procesarlo. Murmuraba nombres que nadie reconocía. Intentaba alzar la mano para bendecir la sala y no podía levantarla ni un centímetro. Y aún así, se arrodillaban. Susurraban Sire como si pudiera oír. Besaban sus sábanas. Se inclinaban ante sus pulmones fallidos como adoradores frente a un altar moribundo.
Porque durante más de 70 años, ese hombre había sido más que un rey, había sido Francia. Y ahora Francia se miraba disolverse a sí misma. Luis había dado instrucciones. Quería una muerte digna. Pública. Simbólica. Como todo en su reinado. No quería esconderse. No quería quedar reducido a susurros y conjeturas. Quería que sus cortesanos presenciaran el momento en que su Dios se volvía mortal. Así que las puertas se abrieron. Entraron nobles en fila. Los sacerdotes cantaban. Las velas ardían hasta que la cera se derramaba sobre el mármol. Él permanecía inmóvil, los ojos entreabiertos, apenas consciente. Pero su presencia aún imponía silencio. La sala esperaba. Y esperaba. Y esperaba. Cada hora que pasaba sin su último aliento solo aumentaba la incomodidad. Algunos nobles empezaron a cambiar de postura. Los ministros miraban sus relojes. Algunos se escabulleron en silencio para redactar anuncios que ya estaban preparados. Órdenes fúnebres. Calendarios de luto. Retratos con cintas negras. El rey estaba muriendo. Pero no lo bastante rápido. Entonces, una mañana, el 1 de septiembre de 1715, su pecho dejó de moverse. Tardaron varios segundos en notarlo. Sin jadeo. Sin grito. Solo una pausa. Y quietud. Los sacerdotes fueron los primeros. Pusieron los dedos en su cuello, luego en su muñeca, después en su corazón. Nada. Un obispo comenzó a llorar. Los cortesanos bajaron la cabeza. Y alguien al fondo, nadie recuerda exactamente quién, dijo en voz baja, Le roi est mort. El rey ha muerto. El momento fue denso. Demasiado pesado para sostenerlo por mucho tiempo. Porque en cuanto pasó, el ritual se reanudó. Un grupo comenzó a preparar la mesa de embalsamamiento. Otro llevó la notificación oficial del fallecimiento. Se llamó al sastre real para ajustar los trajes de luto. Los pintores entraron apresurados para capturar su último retrato antes de que el cuerpo cambiara demasiado. Tenía que ser recordado con dignidad, no con descomposición. Pero ya era demasiado tarde para eso. Su cadáver comenzó a hincharse en cuestión de horas. El olor regresó, espeso, agrio, imposible de ignorar. Los cirujanos llenaron las heridas con hierbas, pero la podredumbre se filtraba igual. Sus labios se volvieron morados. Sus ojos se hundieron. La corte rogó a los sacerdotes que iniciaran los ritos funerarios antes de que el cuerpo sagrado se descompusiera más allá del reconocimiento. Lo enterraron rápidamente. Demasiado rápido para un rey de 72 años. Incluso en la muerte, su cuerpo se negó a obedecer al mito. Se hinchó, se rajó, se colapsó. Sus intestinos se filtraron durante el embalsamamiento. El ataúd fue sellado más herméticamente de lo habitual. Y cuando la procesión finalmente llegó a la tumba real en Saint-Denis, el aire alrededor del féretro era tan espeso que hizo vomitar a los portadores más fuertes. Pero aún así, lo cargaron. Aún así, tocaron las trompetas. Aún así, decoraron la capilla con tela dorada. Porque a Luis XIV no se le permitía morir como un hombre. Tenía que morir como un dios, aunque el olor dijera lo contrario. Y así contaron la historia. Que murió en paz. Que su piel brillaba. Que su último aliento llevaba la gracia del perdón divino. Nadie mencionó la podredumbre. Las vendas filtradas. La forma en que las moscas se negaban a abandonar el altar. Porque los dioses no se pudren. Y los reyes no se descomponen. A menos que lo hagan. Y todo lo que queda es el relato. Fue bajado a la cripta de Saint-Denis, rodeado de velas y silencio. La misma basílica que albergaba los huesos de los reyes recibía ahora su mito más radiante. Luis XIV. El Rey Sol. El hombre que había reinado más tiempo del que la mayoría vivía.
Pero esto no fue una ascensión divina. Fue control de daños. El embalsamamiento había fallado. Su cuerpo se había hinchado grotescamente. La piel se había vuelto correosa, de un púrpura negruzco, y comenzaba a desprenderse por zonas. El olor ya no era un aroma, era una atmósfera. Los cortesanos que antes besaban su mano ahora se tapaban el rostro con pañuelos. Los ministros se excusaban. Los sacerdotes forzaban sonrisas y murmuraban oraciones más rápido de lo normal. Y aún así lo enterraron con los ritos de un dios. Un ataúd cubierto de terciopelo, cargado por soldados que intentaban no vomitar. Una misa en latín entonada bajo vitrales de colores. Túnicas bordadas en oro sobre cada obispo. Músicos tocando himnos para ahogar el recuerdo de sus gritos. Versalles había quedado en silencio esa semana. No por duelo, sino por alivio. El rey se había ido. La actuación podía terminar. O eso creían. Pero el cadáver divino no lo permitió. Días después del entierro, comenzaron los rumores. Susurros en los pasillos del palacio, en las plazas del mercado, en tabernas lejos de la corte. Que la cripta había comenzado a oler. Que la piedra alrededor de la tumba sudaba por las noches. Que por muy sellado que estuviera el ataúd, algo seguía filtrándose. Algunos decían que era el diablo escapando. Otros decían que era justicia. La venganza de los miles que murieron en sus guerras, sus cárceles, su silencio. Porque a pesar de toda su gloria, Luis XIV había dejado tras de sí una montaña de sangre. Sus guerras agotaron el tesoro real. Sus políticas exiliaron a 500.000 de protestantes. Su corte engordó mientras los campesinos morían de hambre. El esplendor de Versalles siempre se pagó con sufrimiento. Ahora, la podredumbre lo hacía visible. El cadáver divino no quiso quedarse oculto. Ni en la memoria. Ni en la piedra. Los artistas lo pintaron con luz suave y ojos en paz. Los escritores alabaron su dignidad, su sabiduría, su visión. Pero ninguno mencionó cómo su cuerpo se hinchó tanto que casi hizo estallar la tapa del ataúd. Cómo hubo que sacar sus intestinos deprisa y quemarlos. Cómo la tumba real tuvo que ser sellada 2 veces para contener las filtraciones. Ninguno admitió que el dios de Francia se había podrido como cualquier hombre común. Porque hacerlo rompería el hechizo. La monarquía dependía de ese hechizo. También los nobles. Los generales. Los sacerdotes. Luis había construido un mundo entero sobre la idea de que el rey era divino, nombrado por Dios, tocado por la luz, intocable por la descomposición. Si él podía pudrirse, ¿qué quedaba entonces del resto? Así que enterraron no solo el cuerpo, sino la verdad. Los tapices cambiaron. Los retratos se suavizaron. La historia fue reescrita. El rey Sol volvió a ser una figura de belleza, su dolor oculto, su cadáver olvidado. Pero algo quedó. Versalles nunca volvió a oler igual. Algunos decían que la podredumbre se había impregnado en los muros. Que ningún incienso podría ya expulsarla. Y en los años que siguieron, la corte se volvió incómoda. Frágil. Insegura de sí misma. El siguiente rey, Luis XV, era un niño. Jugaba en los mismos salones donde su bisabuelo había gritado de agonía. Se sentaba en el mismo trono, sin saber cuánta sangre lo había manchado. Y los cortesanos se inclinaban. Pero esta vez, se sentía distinto. Porque una vez que has visto morir a un dios, nunca puedes volver a creer de la misma forma. El cadáver divino logró lo que los revolucionarios no pudieron. Mostró la verdad. Que detrás del encaje, el perfume y el ritual, solo había un hombre. Un hombre que sangraba. Un hombre que temía. Un hombre cuyo cuerpo lo traicionó como el de cualquier otro. Y en su descomposición, dejó una advertencia. Ningún hombre puede vivir como un dios para siempre. Ni siquiera el sol.